historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención nuevamente en un programa más de la historia no contada. El día de hoy, como les había prometido, otro tema que a lo mejor causa ámpula. Alguna vez en una conferencia que hablé sobre Carlota de México en una noche de museos en el castillo de Chapultepec, me preguntaban si Carlota realmente había tenido un hijo, si Carlota en su salida de México buscando el apoyo de Francia, del Papa, de todas estas personas que va a Europa cuando ya Napoleón III le retira el apoyo económico al Segundo Imperio Mexicano y ordena al mariscal Aquiles Bazán retirar a las tropas francesas porque ya viene, ya está en puerta un conflicto bélico con Prusia, y todavía Bazán en Veracruz les vende los cañones franceses a los mexicanos, porque decía, pues yo sé que de todas maneras me van a armar un consejo de guerra, yo sé que de todas maneras él necesitaba dinero, él ya pensaba en retirarse, se va con su esposa, ya allá la hija que tiene con ella se casa con otro militar, le da un nieto. Hay varias fotos ya del mariscal Bazán ya en una etapa adulta y va a morir por una cuchillada que le dan en la cara que ya no se recupera. Se la dan en España, se le da un partisano y en fin. Entonces yo contestaba que había muchos elementos, obviamente no me consta, pero la labor de un historiador es decir la verdad, pero que hay muchos elementos para decir que muy posiblemente sí se había ido de aquí Carlota con 3 meses de embarazo. Y bueno, pues se quejaron con el director del museo y me llamaron la atención, que no hablara de cosas íntimas cuando diera las conferencias y mucho más de esas personas tan entrañables todavía para muchos, lo que es el Segundo Imperio, que por ahí hay mucha gente que todavía le gustaría que volviese ese el Segundo Imperio Mexicano o se restituyera, ¿no? Una situación así imperial en México. Y bueno, deshacer la imagen de Maximiliano, deshacer la imagen de la emperatriz, nunca ha sido mi propósito, al contrario, si hay alguien que admira y que ve la hermosura y que ha defendido a la emperatriz cuando le han dicho que era visca, otro historiador que también tiene su programa de radio los sábados, a mí no me consta, nunca he visto fotografías de la emperatriz y tengo todas, nunca la vi con los ojitos divergentes o convergentes, ¿no? Pero bueno, si hacemos fama y ya nada más hablamos por hablar, pues podemos decir infinidad de tonterías al aire, ¿no? Yo evito eso. Entonces, lo que yo voy a hablar hoy sobre el supuesto hijo de la emperatriz Carlota, pues los nombres que voy a dar de los personajes, si les interesa más el tema, yo les pediría lo investiguen, pero están sustentados, están dichos. Primera, el general Riva Palacio, que es el que hace la canción de Adiós Mamá Carlota. Ese general era un tipazo. ¿Por qué? Porque cuando él veía a sus soldados que no traían, por ejemplo, un botón, les faltaba la botonadura, una cosa así, o estaban desgarrados sus uniformes, él en la noche se los cosía, le hacía el sastre. Hijo de otro general también, que fue defensor en el juicio de Maximiliano, ¿verdad? Entonces, tanto padre e hijo, los dos, ambos generales, los Riva Palacio, pero el hijo es el que le hace la canción Adiós Mamá Carlota, y hay una estrofa que dice, ya te vas muy bien, adiós Mamá Carlota, ya te vas muy bien gordota, te vas como pelota, adiós mi tierno amor. Bueno, entonces, no son cosas que yo estoy inventando ahorita,
ni como el graffiti que alguna vez en una foto el maestro, en paz descanse, el maestro Enestrosa, su casa de las Águilas, alguna vez tuve el gusto de visitarlo, me enseñó una foto donde había un graffiti grabado así como con algo, con un punzón, algo así, que decía, era referente a la homosexualidad de Maximiliano y decía, veniste Maximiliano y te vas Maximilí, lo que trajiste Diano lo dejarás aquí. Y en la foto se alcanzan a ver gente, obviamente yo creo del Departamento Central de aquel entonces, tratando de borrar ese grafiti que se había hecho a punzón, ¿verdad? Entonces yo no estoy inventando nada de esto, ni los personajes que les voy a mencionar, ni las fechas son inventadas. Esto está sustentado. Entonces, bueno, pues ahí está un poquito la aclaración de lo que les platico, porque, bueno, se me llamó la atención en el castillo de Chapultepec, yo sustenté, repito, sí, no me consta, a nadie nos consta, pero por las investigaciones, por fechas y por otras muchas cosas, se puede pensar de que sí existió ese hijo y que la emperatriz sí se fue embarazada. También que al saberlo Maximiliano que ella cuando se entera del problema sifilítico que tenía el emperador no vuelve a tener nada con él y resulta que sale embarazada, pues él le dice claramente, ¿no? Cuando ella se lo expresa, porque sí se querían. Ella estaba enamorada, siempre estuvo enamorada de él la llegó a apreciar, a querer, pero no se enamora de ella como lo hizo de Amalia de Braganza de Portugal, que se le muere cuando la pretendía y hasta traía en un anillo relicario, tenía un rizos del cabello de Amalia de Braganza, y esto lo sabía Carlota y sabía de los quereres de Maximiliano con la India bonita en Cuernavaca. Entonces, bueno, entonces el señor también tenía lo suyo, ¿no? Porque la emperatriz no, si era muy guapa también. Tenía tendencia a subir de peso. En algún momento con tanta depresión pues llegó a descuidar su peso, llegó a descuidar su arreglo personal. Hay por ahí Concha Lombardo en su diario decía que era una de las 24 damas de la emperatriz, pues que había veces que no se bañaba, no era tan afecta al baño como antes mencionaba, ¿no? Y Concha Lombardo dice, hace cosas que las mujeres en común no hacen, hace cosas raras la emperatriz que no es común en las mujeres de México, y eso nos extraña, nos como que la sacaba, vamos a decirlo así, la sacaba de onda. Y esas cosas extrañas que la emperatriz hacía, que Concha Lombardo de Miramón, que va a ser después la condesa de Miramón, menciona en su diario, era que Carlota leía mucho y obviamente hacía mucha correspondencia también. Pero bueno, vamos a lo que es. El coronel Alfred van der Smisser, guardaespaldas de la emperatriz Carlota, enviado para cuidarla por orden de su padre, el rey Leopoldo I de Bélgica, se menciona que es quien embaraza a la emperatriz en un paseo por el lago de Chalco. El fruto de ese romance se llamó Maxime Beiham. Él nace en Bruselas el 21 de enero de 1867. Recordemos que Carlota se va en 1866 de México. Nace el 21 de enero del 67 y muere en París, Francia, el 28 de enero de 1965. Fue un general del ejército francés. Llegó a tener una destacada participación en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fue enterrado sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, fue enterrado en el cementerio de San Carlos de Morlaix, en Francia. Murió a los 98 años de edad. Las entrevistas que le llegan a hacer a Maxime Beiham habla de una infancia desgraciada, él así lo dice, habla de una infancia que lo cría una institutriz muy rígida, que él creía que era hijo del señor con el cual le proveía de alimento y que pensó que él era su padre,
y le empieza, a la hora que él va creciendo, le empieza a extrañar que no lleva ese apellido. Bueno, o sea, eh, muchas cosas. Si leemos la salida de Carlota después de que va con el Papa, después de que va con Napoleón III, cuando es recluida en Miramar, cuando es cuidada, cuando son asesinadas las dos damas de compañía de Carlota, cuando Carlota empieza todavía a decir que la quieren matar y la rescata a la esposa de su hermana, y ya al final se hace cargo el rey de Bélgica, Leopoldo II. Felipe de Flandes también es el primero quien la rescata a su esposa, y después ya se queda Leopoldo II a cargo de ella, y la van cambiando de diferentes castillos en Bélgica. O sea, si le rascamos, vamos a encontrar que sí, por ahí anda la cosa. Dice, Maximiliano jamás quiso reconocerlo porque no era un Habsburgo, además, según él, de ser un bastardo. Ese hijo no lo reconocería. Carlota nunca le perdonó esto a Maximiliano y entró en una depresión muy fuerte, y al no poder disimular su embarazo de 3 meses, salió del castillo de Chapultepec hacia Europa el 8 de julio de 1866, llegando a París el 9 de agosto de 1866. Carlota era la emperatriz más rica del mundo en ese momento, ya que había recibido una dote nupcial muy abundante por parte de su padre y podía haber salvado al imperio mexicano, mas eso y por otras razones se marchaba de México y no salvaba al Segundo Imperio, dejando a su esposo a su suerte, ya que el emperador de Francia, Napoleón III, le había retirado a Maximiliano todo su apoyo. Aunque Carlota siempre amó al emperador Maximiliano, guardó en su corazón el hecho de que iba a ser madre del hijo de su guardaespaldas. Ella sí le entera a su esposo y él se ofende y lo desconoce. Pero ¿qué podía reclamar el emperador si tenía una enfermedad venérea, por lo cual la emperatriz no permite que la vuelva a tocar en la intimidad? Carlota nace, hablando de la emperatriz, en la madrugada del 7 de junio de 1840. Su nombre completo era María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina de Bélgica, hija del rey Leopoldo I y de María Luisa de Orleans, hermana del príncipe heredero Leopoldo y de Felipe, conde de Flandes, prima de la reina Victoria de Inglaterra, nieta del rey de Francia Luis Felipe de Orleans. Su abuela fue María Amalia de Borbón dos Sicilias, que a su vez era sobrina de la desaparecida María Antonieta, esposa de Luis XVI de Francia. Contrajo nupcias con Maximiliano de Habsburgo el 27 de julio de 1857, teniendo ella solo 17 años de edad y Maximiliano 25. Carlota, el 14 de enero de 1868, se entera de la muerte de su esposo, que había sucedido el 19 de junio del 67, y se lo informan porque al día siguiente llegarían los restos del emperador, que habían sido embarcados el 26 de noviembre del 67 en Veracruz, siendo transportados en la fragata que fuera del emperador llamada Novara, quien ostentaba bandera austriaca. O sea, llegan a Austria los restos, pero toda Europa se entera de la muerte, que hasta Víctor Hugo le manda una carta a Juárez pidiendo que no lo mataran, pero Juárez dice, se cumple la ley. La emperatriz de México sobrevive 60 años después de la muerte del emperador, a quien siempre amó y esperó, pero jamás llegó. Su muerte llega el 19 de enero de 1927 por una neumonía a causa de la influenza en el castillo de Bouchot de la queridísima emperatriz Carlota de México. Entonces, amigos, amigas, pues ustedes saquen sus conclusiones
yo paso esta información con el debido respeto a la memoria de la emperatriz, pero no nos olvidemos de José Sedano, que es el hijo que tiene la India Bonita, la hija del jardinero, la esposa del jardinero, que después dicen, la historia no contada dice que era la hija. Pero no es cierto, el jardinero le escribe una carta a Maximiliano y le dice, señor, usted lo tiene todo, yo nada más tengo a Concha, no me la quite. Entonces, si fuera tu hija, bueno, pues te convences y que se vaya, ¿no? Pues total, el emperador ahí tiene sus que veres. Pero para reclamar así, solamente reclamas el amor de una mujer, de tu esposa. Entonces, Concepción Sedano se va a tener esa criatura a Pachuca, donde vivía su mamá. Y ese niño se va a llamar José Sedano. No le ponen de Habsburgo, nada de estos, pues se va a ir a Europa, va a andar dando sablazos diciendo que es el hijo del emperador, estafando a medio mundo, se vuelve doble espía, igual que Mata Hari, lo matan en Francia, es fusilado por alta traición, por doble espionaje, igual que a Mata Hari, muere Mata Hari primero en el mismo lugar donde es fusilada, meses después fusilan a José Sedano, el hijo, o el supuesto hijo, ese sí era el hijo, perdón, el hijo de Maximiliano de Habsburgo con Concepción Sedano. Y hay una carta, que algún día se las voy a leer, que le dice Maximiliano a Carlota, ¿te molesta que hable de Concha? Una mujer valiente, una mujer que me amó como nadie, a pesar de este chancro maldito, donde nos unimos, donde dos volcanes se unieron o ardieron, una cosa así, también los emperadores amamos, una cosa así, y se lo dice a Carlota en una carta. Entonces, pues como alguna vez se lo dijo Juárez a Maximiliano en una de sus correspondencias o en la única, que la historia los juzgue y la historia nos juzgará. Así es, amigos, amigas, pues esta fue precisamente la historia no contada sobre el supuesto hijo de la emperatriz Carlota de México. Amigos, por el favor de su atención, muchísimas gracias. No se pierdan el próximo programa, que hablaremos del antiguo colegio militar de Popotla, que antes de ser colegio militar fue una escuela para maestros y lo hizo el hijo de don Porfirio Díaz Ortega, que era coronel, llegó al grado de coronel, no llegó a general y era ingeniero. Gracias, nos estamos viendo pronto. Hasta luego.